Hermanos, paz de Cristo nuevamente. Aquí estoy delante de ustedes nuevamente para mandarle otro mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque yo les voy a seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, estarles recordando las mismas cosas para que no se olvide. Entonces, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Porque Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo. Él iba a las sinagogas y todo el que estuviera congregado allí, nuestros hermanos cristianos, los sacaban de allí, los encarcelaban o los azotaban o a veces los mataban. Entonces, como les he dicho, esto es lo que nos va a pasar a nosotros en el futuro. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él vivía en la ley, en la carne, no en el espíritu. Entonces, te estoy leyendo nada más pedacitos de versículos del capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Entonces, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él había perdido todo, él había dejado todo lo dejó por amor a Cristo, por predicar su palabra, por predicar su evangelio. Dejó su religión, su secta, ¿sí? Era perseguidor de Cristo, como dice aquí, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, de la iglesia de Cristo. Y yo te voy a ir leyendo versículos así saltados. Pero tú lee todo el capítulo 3 de Filipenses. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, todo lo que quedó atrás, ya quedó atrás, él iba hacia adelante. Entonces, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios lo había llamado a él. Ya había recibido el llamado de Dios, él. Por eso ya se había apartado de todo eso. Y él sufría azotes, sufría persecuciones, sufría cárceles, lo encarcelaban. Pero él predicando a Cristo Jesús crucificado, hermanos. Así tenemos que ser todos, hermanos. Predicarle a la gente, hablarles de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación. Porque en este mundo aparentemente no está pasando nada, pero tú miras y dices, todo sigue igual como antes. No, vienen cosas muy duras, hermano. Por eso yo estoy luchando cada día para mandarte mensajes que tú puedas entender, hermano. Que tú puedas entender, y por eso te digo el libro, ¿cuál libro? Como este libro es de los Filipenses, capítulo 3, el que te estoy leyendo ahorita. Entonces, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, nosotros los que vivimos en el Espíritu tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar. Si a alguno de nuestros hermanos les pasa algo, nosotros tenemos que sentir.
el dolor de él también, y tenemos que ayudarlo como hermanos, ¿sí? No que yo trabajo y esto es mío, y esto es mío, esto es mío, y el hermano le está pasando necesidades y nadie lo ayuda. No, hermanos, tenemos, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Lo decía llorando Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate cómo llegó después de odiar a todos los hermanos que caminaban en Cristo. Después él, él lloraba. Cómo miraba a los hombres. Dice que no hacían lo que Dios decía. Él se enojaba, él lloraba, se entristecía. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, y aún ahora lo digo llorando. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Imagínate, hermano, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en las cosas que miran, en las cosas del mundo. No piensan en las cosas del cielo, en las cosas del espíritu. No piensan guardar tesoros en el cielo. ¿Y cómo es guardar tesoros en el cielo, hermanos? Guardar tesoros en el cielo es que tú ayudes a otros hermanos, que tú, si tú te congregas en un lugar, ayudes a tu pastor, ayudes a los hermanos. Eso es guardar tesoros en el cielo. Pero las personas que no hacen eso nada más piensan en lo terrenal, en sí mismo, en guardar dinero para vacaciones, tener una casa elegante, tener el carro más bonito de todos y presumir lo que tienen. No es así, hermanos. En el camino de Dios las cosas son muy diferentes. Por eso tenemos que tener todos un mismo sentir y un mismo pensar. Tú no puedes pensar nada más en ti mismo. Entonces dice que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y allá lo estamos esperando porque esa es nuestra esperanza, de que Él venga a esta tierra a rescatarnos de las tribulaciones que vienen, de todos los sufrimientos que vienen al mundo, porque viene la ira de Dios contra el mundo. Pero ¿qué estás haciendo tú por tu familia, por los demás que te rodean, por las almas? Tenemos que llevar mucho fruto a Dios, que son las almas que ganamos en la tierra. Entonces, dice, ya me voy a saltar, te leí el capítulo 3, ahora te voy a leer parte del 4, Filipenses 4, capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es en esto pensar. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo sufrió tanto en el camino como no te imaginas, hermano. Se tiene que sufrir para merecer el reino de Dios, para merecer la corona de la vida que está preparada para cada uno de nosotros, para los que aman a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no obedeces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estás frito. Pero ahorita te voy a seguir leyendo del capítulo 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, él también tuvo necesidades, Pablo, y los hermanos acudían a su ayuda. Por eso es lo que yo te digo, si un hermano está en necesidad, todos tenemos que cooperarnos para ayudar a ese hermano. Si tú tienes la posibilidad de ayudar y cooperar para ayudar a un hermano, vamos ayudándolo, hermano. Si tú tienes $100 que te sobraron, vamos a decir,
Pero vas a decir, el dinero nunca sobra, pero sí sobra. Si tienes $100, vamos a suponer entre 20, 30 hermanos de $100, son 3,000. Y con esos 3,000 se le pueden dar a un hermano que está en verdadera necesidad y se puede ayudar. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar. Nosotros que somos cristianos, los que vivimos en el Espíritu, ya no vivimos en la carne. Porque ya nos apartamos de todos borracheras, pleitos, todo eso es la carne. ¿Sí? Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas las puedo en Cristo, no, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no tenemos nosotros que no tenemos pretextos. Ya no tenemos pretextos. Porque dice la palabra en el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos, lean estos libros de carta a los Filipenses, a Efesios. Ahí van a ir aprendiendo ustedes, hermanos, cómo vivir en el Espíritu. Porque ya les leí las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Lo que es la carne, lo que es el Espíritu. Ya se los leí, que está en el libro, está en el libro en el libro de Gálatas, capítulo 16 al 24 o 23, pueden leerlo. Porque dice que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y con Dios no se juega, hermano. Porque en el capítulo 10, la carta a los Hebreos dice así. Dice que, déjame leértelo para no equivocarme. Dice así, en el capítulo 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Hebreos. En el capítulo 10, versículo 11. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que, hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos en el camino verdadero o en el equivocado. Entonces ya te leí aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24, puedes leer tú hasta el 26. Ya te leí lo que son, lo que es la carne, vivir en la carne. Pleitos, enemistades, borracheras, orgías, adulterio, todo eso es vivir en la carne. Y vivir en el Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que te prohíba que no ames. No hay una ley que te prohíba que tengas paciencia, que tengas paz, que seas bondadoso. No hay ley. No hay leyes que te prohíban. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus concupiscencias. O sea, con concupiscencia quiere decir deseos. Deseos de la carne. Concupiscencia, son deseos. Entonces, ya te hablé de estos, aunque sea poquito, hermano, te hablo yo de
de estos libros, porque yo quiero que tú vayas entendiendo y comprendiendo las cosas, de que nosotros va a venir el juicio de Dios, hermanos, a la tierra. Así es que te pido con todo mi corazón y en el nombre del Señor Jesús, hermano, que estudien las Escrituras, estúdialas. Yo sé que no te van a dar ganas, pero empieza y pídele a Dios antes de empezar, pídele que te dé sabiduría, que te dé entendimiento de las Escrituras. Porque Daniel dice en el libro de Daniel, Daniel fue un joven de los que fueron, que se llevaron a Babilonia junto con varios, pero eran jóvenes estudiados, preparados. Que Daniel tenía una sabiduría tremenda. Dios le dio, dice, 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia, imagínate tú. Y ni Daniel entendía. Muchas veces tenía que mandar Dios a su ángel para que le explicara las visiones que veía Daniel. Ni él entendía muchas veces, hermano. Por eso te pido yo que Dios por eso te digo, que Dios es el que nos enseña todas las cosas de su palabra. Y ve a Dios, no vayas a ningún hombre, a nadie a preguntarle, no. Vete a la Biblia. Entonces, cuando alguien te esté hablando, te esté predicando, dile, ¿a dónde está eso en la Biblia? Y ya tú apuntas en qué libro y qué versículos. Y si ves que es cierto, entonces sí te anda predicando la verdad, pero cuando ya empiece a hablarte de sí mismo, entonces olvídate. Por eso tú tienes que ir a la Biblia, y pedirle a Dios en oración que te ayude a entenderla, a entender su palabra. ¿Ok, hermano? Bueno, pues ya te leí Filipenses capítulo 3, partes del capítulo, pero tú ahí lee todo el capítulo 3 y parte también del 4. Léelo también. Entonces, hermano, pues me despido. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te dé sabiduría y entendimiento de su palabra, hermanos. Nos vemos para el otro video. Amén.